Hola a todos, muchísimas gracias por la puntualidad. Bienvenidos. En el día de hoy, junto con la doctora Ingara Cristina James Giraldo, quien es residente de segundo año de pediatría de la Universidad Libre Seccional Cali, Colombia, vamos a revisar virus linfotrópico humano de células T tipo 1, HTLV1 por las siglas en inglés, una infección olvidada en pediatría. Yo como docente tutor soy Juan Pablo Rojas Hernández, infectólogo pediatra, magíster en epidemiología y estoy cursando actualmente el doctorado en salud con la Universidad del Valle. Muchísimas gracias a todos por conectarse y bienvenidos. Gracias, doctora Engara. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos. El día de hoy vamos a hacer una revisión de esta infección que vamos a ver es poco diagnosticada en pediatría, pero con una importancia en la evolución clínica que va a tener el paciente en el transcurso de su vida. Entonces, empezando como introducción, el virus linfotrópico humano tipo 1 se clasifica dentro de la familia de Retroviridae. Es similar o familiar como del virus VIH y vamos a ver que genera una sintomatología pues de inmunosupresión importante que hay que diagnosticar en pediatría. Su estructura genómica pues está catalogado como un oncovirus por su patogenicidad, que ya la vamos a explicar. Inicialmente se han reconocido dos condiciones importantes asociadas a esta infección, la mielopatía asociada al HTLV1 y la leucemia o linfoma de células T, que también va a ser más frecuente estas dos manifestaciones en el adulto. Realmente es importante hacer esta especificación sobre pediatría porque vamos a ver que las manifestaciones en los niños van a ser distintas, pero el transcurso de la enfermedad eventualmente llevará a estas dos patologías cuando el niño ya llega a una edad adulta. Entonces es importante pues hacer un diagnóstico temprano, reconocerlo y hacerle un seguimiento a ese niño en el transcurso de su vida. Hay un espectro amplio de enfermedades asociadas a esta infección, entre esas tenemos las enfermedades inflamatorias, linfoproliferativas y las infecciones oportunistas que podemos en la infancia llegar a diagnosticar, pero no ir más allá a entender la causa de base de estas infecciones oportunistas, como puede llegar a ser no solo el VIH, sino también la infección por HTLV1. Como historia, el virus linfotrópico humano de tipo 1 se descubrió en 1980 y viene siendo el primer retrovirus humano identificado. Fue aislado por Poise y colaboradores a partir de células T malignas presentes en personas que padecían un tipo de neoplasia conocida como el linfoma cutáneo de células T. En la isla de Martinica se empieza a estudiar y a reconocer una entidad conocida como la paraparesia espástica tropical, que era como tradicionalmente venía asociada pues esta alteración neurológica a esta infección. Estos estudios fueron hechos en 1985, y un año después investigadores japoneses empiezan a reportar una entidad muy similar que la llaman mielopatía asociada a HTLV. Entonces vemos que a nivel mundial se reconocen como dos entidades neurológicas asociadas a esta infección, con nombres distintos, por lo cual eventualmente se llega a la conclusión de que se va a utilizar el término de mielopatía asociada a HTLV, perdiendo un poquito el uso de paraparesia espástica tropical, que era el término que tradicionalmente se ligaba como a esta infección, y utilizando ya el uso de mielopatía asociada a HTLV, siendo pues la entidad reconocida en el momento pues en la mayoría de artículos. Como epidemiología vamos a ver que este virus es de origen africano y se cree que ha sido transmitido de primates a seres humanos, como también ha ocurrido con el virus del VIH. Paulatinamente se ha diseminado a nivel global y gracias a las migraciones humanas ha ido de zonas de alta prevalencia a zonas de prevalencia baja nula, teniendo ya una distribución mundial. Actualmente se habla de 5 a 10 millones de personas que están infectadas por el virus, con excepción de Antártica y el Polo Norte. Es más frecuente encontrarse en personas con raíces africanas y de poblaciones indígenas, y vamos a ver que esto va a ser importante en ciertas regiones del mundo, especialmente pues en nuestra región geográfica. Las zonas endémicas para el virus van a ser las regiones intertropicales, siendo importante la cuenca del Caribe,
En Sudamérica, los países de Perú, Chile, Brasil y Colombia han tenido reportes de estos casos. Perú siendo pues un foco importante y con una prevalencia importante de la infección. En África, Guinea viene siendo uno de los países con más frecuente reporte de casos. Zaire y Gabón siguen siendo pues otros países de importancia en África. El sur de Japón, ya lo mencionamos, que tiene la prevalencia más alta de infección por HTLV, por lo cual de Japón vienen muchos estudios asociados a la prevención de esta infección, y otras zonas del mundo como Irán, Melanesia y Australia siendo importantes. Pues entonces ya enfocarnos como en nuestra región geográfica, que vamos a ver tiene una importancia clínica. La distribución entonces en el virus en Colombia va a variar según la zona geográfica, afectando pues personas de todas las razas y condiciones sociales, pero vamos a ver que va a ser frecuente en la población afrocolombiana y en la población indígena. Se calcula una prevalencia entre 7.5 a 10% en la zona costera del Pacífico, y por eso pues esta entidad viene teniendo una importancia para el Valle del Cauca y una importancia pues para nuestra ciudad. Se han informado casos en los siguientes departamentos, pues vemos casos de Nariño, Cauca, Amazonas, Putumayo, pacientes Antioquia, vamos a ver que también tiene una prevalencia importante. Valle del Cauca, Córdoba y Risaralda, pues son los sectores en el país que tiene pues una prevalencia de eso. Este es un estudio y quería traerlo pues a colación. Es un estudio que realiza la Red Nacional de Bancos de Sangre y Servicios de Transfusión entre el 2001 y el 2014, evaluando la prevalencia de la infección en la sangre donada a nivel nacional. Esto tratando de llegar como a evidenciar realmente la realidad realmente del país y de ciertas zonas del país para aumento de frecuencia de estos anticuerpos. Ellos hacen una tamización detectando anticuerpos de HTL1 y 2 en alrededor del 60% de la sangre captada. Logran evaluar que a nivel nacional en este periodo de tiempo se reconoce una reactividad de las unidades de sangre del 0.3%, pero ciertas zonas del país pues con una reactividad mucho mayor, siendo Chocó el 6.28%, 20 veces mayor a la medición nacional. Y vemos también que en el 2014 pues se llega a lograr censar hasta 94.9% de las muestras de sangre pues que se están recolectando a nivel nacional, con una positividad del 14.7% en ese último año, y departamentos que tradicionalmente no se han considerado endémicos para esta infección, como Antioquia, demostró pues una mayor proporción de pruebas positivas, con un 53% de su captación de sangre siendo positiva para estos anticuerpos. Entonces realmente vemos que puede ser frecuente y es mucho más frecuente en ciertas zonas del país. Muchas veces no reconocemos la infección, no se diagnostica y no es una infección de notificación obligatoria, por lo cual realmente no tenemos cifras importantes claras en el país sobre la presencia de esta infección en la población. Estos son los estudios, el reporte de los estudios que les estoy comentando. Miren los niveles en Antioquia. La medición de las sangres tamizadas fue solo del 23.1%, pero este 23.1% reportó hasta una reactividad importante, del 0.54%. Y el Valle del Cauca, lo vemos acá, que se hizo una tamización casi del 99% de estas bolsas de sangre, pero con una reactividad alrededor del 0.35. Entonces, tengamos pues eso en cuenta, que realmente no tenemos cifras claras. Este fue un estudio pues muy importante en cuestiones de tratar de identificar realmente la carga de la enfermedad en nuestra población. Como progresión de la enfermedad, vamos a ver que el virus invade principalmente los linfocitos CD4 y CD8, y de ahí viene pues como todo el compromiso inmunitario asociado a esta infección. Algunos pacientes van a desarrollar ciertas complicaciones que son muy severas, a pesar de que estas complicaciones son más raras. Entre 3 a 5% van a manifestar una mielopatía inflamatoria crónica progresiva, que es la que conocemos como mielopatía asociada al HTLV, y entre 1 al 5% desarrollan leucemia o linfoma de células T, que vamos a ver que es un porcentaje pequeño, pero con
complicaciones severas para estos pacientes. Adicionalmente, hay una amplia gama de manifestaciones asociadas a la infección por HTLV y esto es lo que a veces hace difícil determinar esos pacientes a estudiar porque las manifestaciones son muy amplias. El paciente puede presentar uveitis, tireoiditis, artritis, síndrome de Sjögren, siendo estas las manifestaciones reumatológicas. Adicionalmente, cistitis crónicas, tuberculosis, estrongiloidiasis, siendo esta última infección pues un marcador importante para ir a buscar HTLV. Y la mayoría de pacientes pues son completamente asintomáticos en el transcurso de su vida, así que si no se hace un tamizaje activo pues de la infección, realmente puede que no captemos estos pacientes y ellos continúen siendo una fuente de infección pues para generaciones siguientes. Sobre las formas de transmisión, pues hay como tres formas importantes en pediatría, pues uno es la transmisión vertical de madre a hijo, que vamos a hacer realmente es el foco principal que tenemos de infección en nuestra población. 25% de la transmisión ocurre de forma vertical por medio de la lactancia materna, siendo de pronto un importante punto para enfocarnos en un futuro hacia prevención. Hasta 5% de esta infección puede ocurrir durante la gestación o ocurre durante el parto. La transmisión sexual es otro foco importante, más como en la edad adolescente y en el adulto. Y las transfusiones de sangre, como ya mencioné, pueden ser un foco importante para esta infección. No se conoce, pues no se está generando un tamizaje universal en Colombia, entonces el riesgo pues de adquirir el virus por medio de transfusiones pues está presente. Realmente este riesgo disminuye cuando tenemos un almacenamiento de la sangre en los bancos de sangre por más de una semana, disminuye mucho pues su infectividad. La estructura viral vamos a ver que es muy similar al virus de VIH, es un retrovirus, es tipo C, el género es Dalteretrovirus y la subfamilia Orthoretovirinae. Se ha demostrado propiedades oncogénicas asociadas a este virus, por lo que expliqué de las complicaciones que puede tener en el paciente. Su genoma está constituido por dos cadenas simples de ARN y de polaridad positiva. Aquí vemos algunas de esas proteínas en su estructura que realmente semejan mucho la estructura del VIH. Este es pues, la explicación del genoma y vamos a ver que va a tener pues lo mismo, unos marcadores importantes que nos pueden ser útiles y unas proteínas específicas que van a desarrollar estas proteínas de la nucleocápside, de las proteínas de superficie y las glicoproteínas. La antigua distribución y la metodología. Los colegas, por favor, unos minuticos que hay unos problemas técnicos con la expositora. No vayan a abandonar la exposición, por favor.
Qué pena ahí por el inconveniente. ¿Esa? ¿Aló? Anterior, doctora Engara, por favor. ¿Esta? Anterior. ¿Acá? ¿Desde ahí? Sí. Listo. Gracias. Bueno, entonces, qué pena, repito entonces esta información. Vamos a ver aquí la estructura viral del HTLV, que viene siendo una estructura muy similar al del virus del VIH. Es un retrovirus tipo C, con un género del daltoretrovirus, con una subfamilia que es la ortoretrovirinae. Se ha demostrado, como ya explicamos previamente, pues propiedades oncogénicas asociadas a este virus, que es el componente importante. Su genoma está constituido por 2 cadenas simples de ARN y la polaridad pues es positiva. Acá vemos la información del genoma, donde van a ver una codificación para unas proteínas importantes que van a generar la nucleocápside, las proteínas de superficie, las glicoproteínas de transmembrana y adicionalmente pues la transcriptasa reversa, que es la que nos va a permitir pues la reproducción del virus como tal. Esta es la fisiopatología asociada al componente de mielopatía que genera el HTLV. Vamos a ver que se genera una infección de las células CD4 y las células CD8. Estos van a tener una capacidad de migración al sistema nervioso central. Allí van a generar una cascada inflamatoria importante y un proceso inflamatorio que va a llevar a degeneración miélica progresiva y afectando los cordones anterolaterales y una reacción cruzada también mediada por anticuerpos, que es lo que eventualmente va a generar las manifestaciones que vamos a ver en este tipo de complicación. Ya vamos a explicar un poquito esas manifestaciones. Y la fisiopatología asociada a la leucemia o al linfoma de células T en el adulto, pues vamos a ver que también se genera una alteración en el epigenoma. Las células infectadas por HTLV pues tienen unas enzimas de metilación de histonas, que son las EZH1 y 2. Estas llevan a cabo la metilación como tal, pero en estas células infectadas se genera una metilación inapropiada, lo que va a llevar a que se aumente pues la extensión y el alcance pues y estas células eventualmente tengan una transformación maligna, que es lo que va a llevar a que se manifiesten pues esta leucemia o este linfoma. Como factores de riesgo, hay algunos estudios pues que han mostrado que asociado pues a estas zonas geográficas hay mayor riesgo porque hay mayor infección en la población. El embarazo y la lactancia es un foco importante para la infección. El sitio del nacimiento, pues por la región geográfica. La raza más porque viene asociado como a estas regiones geográficas con mayor presencia de la raza afrocolombiana y los grupos indígenas. El bajo nivel educacional y socioeconómico puede ser un factor importante. Los antecedentes familiares de leucemia y linfoma, porque puede ser la causa de estas expresiones familiares, y los antecedentes de transfusiones, que ya vimos es un factor importante también para la infección. Las manifestaciones clínicas van a ser muy distintas, un abanico realmente de muchas manifestaciones, y esto yo pienso que es a veces lo que genera que sea difícil identificar estos pacientes, y vamos a ver que en pediatría esas manifestaciones clásicas que discutimos con estas complicaciones no van a ser tan frecuentes. Entonces realmente tenemos que pensar en otros componentes que nos deben prender alarmas sobre hacer un tamizaje activo de esta infección. Entonces, como manifestaciones clínicas, vemos que usualmente la infección es latente, generando una infección a lo largo de la vida, y puede que el paciente no presente ninguna manifestación, pero esos pacientes que sí muestran una sintomatología, pues realmente tenemos que estar muy sensibilizados a esos hallazgos, pues para pensar en esta infección que rutinariamente realmente no hacemos un tamizaje activo. Entonces, los síntomas cardinales que vamos a ver en la infancia van a ser los síntomas respiratorios superiores recurrentes,
la falla en el medro, las manifestaciones recurrentes en la piel, siendo esos hallazgos dermatológicos, que ya vamos a mencionarlos, pues un componente importante en pediatría para pensar en esta infección. Hay otras manifestaciones muy distintas que vienen asociadas más a la inmunosupresión o a la inmunodeficiencia que genera este virus en el paciente. Se habla que 4 a 10% de los pacientes o los individuos infectados pues van a presentar como tal las complicaciones, pero podemos encontrar una variedad de complicaciones, así como vemos las más clásicas asociadas al HTLV, también podríamos encontrar otras infecciones o otras situaciones que nos deben prender alarmas para la búsqueda. Entre estas tenemos los hallazgos dermatológicos, que lo más frecuente va a ser la dermatitis crónica infectiva, que ya la vamos a mencionar. El compromiso nutricional es un componente importante en pediatría. Vamos a ver que estos pacientes generalmente cursan con desnutrición grave, con falla de medro. Hay un componente autoinmunitario importante como es la artritis reumatoidea, la tiroiditis, la uveitis, que no encontramos como una clara causa, pues hay que pensar en este tipo de infecciones. Y muy importante, las infecciones oportunistas, que es frecuente que en el momento del diagnóstico de alguna de estas infecciones pensemos en una inmunosupresión, pero a veces no pasamos más allá de hacer un estudio para VIH, y realmente esta es una causa frecuente en nuestra comunidad para pensar en esos pacientes que se están haciendo diagnósticos poco frecuentes que no serían esperados en un paciente inmunocompetente. Este sería otro estudio para realizar en ese enfoque inicial de una inmunosupresión. Entonces, los pacientes que hacen el diagnóstico de tuberculosis, la presencia de aspergilosis, estrongiloidiasis, ya hablamos que la presencia de esta infección de forma recurrente debe prender alarmas sobre esta infección. La enfermedad de Hansen o la lepra y la coinfección con VIH, pues también puede estar presente. O sea, yo puedo estar con un paciente que tenga VIH y también HTLV. Entonces, realmente el concepto grande de toda esta situación de manifestaciones clínicas es que debemos pensarlo en ese paciente que no está creciendo, debemos pensarlo en ese paciente que tiene manifestaciones dermatológicas de difícil manejo. Y dos, debemos de pensarlo en ese paciente que le estoy haciendo diagnóstico de infecciones oportunistas, que puede que le haga las pruebas de VIH y no sea positivo para VIH. Entonces debemos ir más allá y pensar en este tipo de infecciones que pueden estar generando esta sintomatología. La dermatitis crónica infectiva va a ser un hallazgo que reportan frecuentemente en pediatría. Es un paciente que presenta dermatitis crónicas, que estas generalmente vienen sobreinfectadas por estafilococo aureus o estreptococo beta hemolítico. Son manifestaciones que generalmente no se ven adecuadamente con el tratamiento general que se le da a la dermatitis. Lo podemos ver en cuero cabelludo, en los pliegues axilares, inguinales retroauriculares, y es importante que la presencia de la dermatitis infectiva prende pues alarmas a un mayor riesgo para desarrollar las complicaciones de mielopatía o una malignidad futura. Entonces, el paciente que yo diagnostico por medio de estas lesiones en piel, debo también como entrarle a un seguimiento a largo plazo para pensar que no, en un futuro no me vaya a hacer estas complicaciones. Las manifestaciones respiratorias también es una manifestación frecuente en los niños. Vamos a ver que pueden hacer tos prolongada o crónica, disnea, presentan cuadros de infecciones respiratorias recurrentes altas y bajas. Pueden eventualmente ya crónicamente generar pues los dedos en palillo de tambor, que esto es más asociado pues a las manifestaciones más crónicas. Y crónicamente vemos que también presentan bronquiectasias, enfermedad pulmonar crónica de daño difuso o progresivo, y hipertensión pulmonar como resultado como de esta lesión pulmonar a largo plazo. Quise traer esta caracterización que la hizo el doctor Juan Pablo en la institución, con un total de 12 casos que hemos logrado como recopilar en los últimos años, y me pareció importante porque uno, pues mirar nuestra población, cuáles son esos síntomas característicos que reconocimos en estos pacientes. Dos, de dónde vienen, que es otro componente importante.
vamos a ver que la edad tenía pues una variedad de edad desde 1 año hasta 16 años, pero sí me llamó la atención mirando la tabla que estos pacientes en general pues vienen o de zona de Buenaventura, otros de Tumaco y Timbiquí. En general la mayoría de ellos venían de zona pacífica, siendo este pues un factor de riesgo importante para tener en cuenta en los pacientes que llegan de esta zona. Adicionalmente, los síntomas respiratorios que evidenciamos acá fueron frecuentes, esas infecciones recurrentes por cuadros infecciosos. Y adicionalmente me llama la atención que frecuentemente se observó coinfección con aspergilosis. Como ya mencionamos previamente, pues estas infecciones oportunistas que no vemos generalmente en un paciente inmunocompetente debe también prendernos alarmas para la búsqueda de esta infección. Los hallazgos dermatológicos se ven más o menos en la mitad de los pacientes y realmente pocos presentaron hallazgos neurológicos o autoinmunitarios, siendo pues el hallazgo dermatológico y las infecciones respiratorias pues los hallazgos clínicos más frecuentes que se vieron en los niños diagnosticados en la institución. Como complicaciones, entonces, recordemos entonces la mielopatía asociada al HTLV, previamente se conocía como paraparesia espástica tropical, se clasifica como un trastorno neurológico de la motoneurona superior y vamos a ver que compromete generalmente la médula espinal y el cerebro. Se considera una manifestación pues mucho más tardía y ocurriendo más en los mayores de 40 años, pues siendo poco frecuente para la población pediátrica. Se inicia de forma lenta, silenciosa y progresiva, no tiene una manifestación así tan abrupta, va a presentar lesiones del tracto piramidal con menor compromiso de las columnas posteriores y las columnas laterales medulares. Estos pacientes entonces generalmente se presentan con síntomas geniturinarios tempranos que lo describen más pues como para el paciente adulto, pero de todas maneras hay que tenerlo en cuenta. Es un paciente que hace dificultad para el inicio de la micción, retención urinaria y por la retención urinaria, infecciones urinarias recurrentes. Adicionalmente, se observa parestesias, disestesias, calambres en miembros inferiores como uno de esos síntomas asociados a esta complicación. No necesariamente todas las mielopatías pues vienen asociadas a HTLV, vamos a ver que pueden ser generadas por otras infecciones, pero es una de esas infecciones que debería buscarse en estos pacientes. El otro complicación importante pues, es la leucemia del linfoma de células T. Esta fue identificada al lograr aislar el virus integrado en las células neoplásicas. Es una forma de leucemia aguda que tiene poca respuesta al tratamiento de quimioterapia. Va a afectar más al hombre en la 6ª y 7ª década de la vida, entonces también la vamos a ver más en el paciente adulto. Y usualmente va a tener un curso crónico devastador. Se ha descrito también unas formas que son menos agresivas y pueden no tener pues como este resultado tan abrupto, sino que hacen un cuadro pues más crónico y refieren que con compromiso dérmico importante. Entonces de nuevo aquí los hallazgos dermatológicos son un componente importante aún en el paciente adulto. Entonces pues ese fue creo que uno de esos hallazgos que más me llamó la atención cuando revisé este tema, es que realmente los pacientes con esos hallazgos dermatológicos crónicos muchas veces no vamos más allá a tratar de encontrar pues estos componentes. Entonces, sobre el diagnóstico, realmente pues no hacemos un tamizaje activo en toda la población, entonces debemos tener una sospecha clínica, una historia clínica, unos factores de riesgo poblacionales, de pronto hallazgos clínicos que estamos evidenciando en el paciente para ir allá y tomar las muestras o hacer un tamizaje. El tamizaje lo realizamos por medio de anticuerpos específicos para HTLV1 y 2, IgG y IgM. Si tenemos un tamizaje positivo, entonces se debe ir a hacer una prueba confirmatoria que se hace por medio de un Western blot. La prueba confirmatoria ya me distingue entre HTLV1 y HTLV2. Y vamos a ver que en caso de que alguna de estas dos pruebas pues me dé resultados indeterminados, ahí la recomendación es ir más allá y realizar una carga viral para HTLV, pues una carga proviral para la HTLV
con esto pues ya llegando pues a una confirmación del diagnóstico. El tratamiento, voy a tocar aquí algunos aspectos importantes. No tenemos un tratamiento específico para esta infección. Realmente el enfoque del tratamiento va a ser lograr una prevención, y más en esas poblaciones con alto porcentaje o que tienen alta prevalencia de esta infección. No se hace como tal un tamizaje nacional, ni durante el embarazo, ni previo al inicio de la lactancia, ni en el paciente pues recién nacido. Entonces realmente el enfoque es hacia hacer un impacto, pues tener un impacto en esos momentos de la vida que pueden llevar a una infección, como es en el caso de la lactancia durante el embarazo, pues durante la gestación y el embarazo y el nacimiento del bebé. Entonces realmente las principales estrategias de control pues va enfocadas a esa prevención. Vamos a ver que Japón tiene varios estudios importantes porque tiene una población más alta de esta infección. Y me llama la atención uno de los estudios donde en Okinawa empiezan a tamizar a todas las mujeres previo al inicio de la lactancia. Pues en las mujeres en embarazo, cuando nace el bebé, previo al inicio de la lactancia, la mujer debe tener un tamizaje para esta infección, y en caso de que sea positiva, no, pues se retira la lactancia materna. Y lograron reducir la prevalencia de la infección del 9% en 1968 a un 6% entre 1996 y 1998. Entonces, realmente este es un foco, pues yo diría que es una cápsula importante para tener en cuenta en la infección, pues en estos pacientes. Adicionalmente, hay algunos estudios que se han realizado en esos pacientes que hacen manifestaciones severas. Entre estos tenemos la medicación antiinflamatoria, que se ha visto pues que el uso de corticoides endovenosos orales podría tener un impacto, pero a corto plazo y realmente únicamente en las fases iniciales de esa enfermedad, que tiene como un proceso más proinflamatorio. Adicionalmente, la presencia, pues la realización de plasmaféresis, ciclofosfamida, interferón o diferentes tipos de quimioterapia pues se han utilizado en la leucemia o linfoma de células T, pero ninguno ha mostrado cambios significativos en la progresión de esa enfermedad ni ha prevenido estas complicaciones. Entonces, realmente no hay una indicación para ninguno de estos procesos. Adicionalmente, pues hay algunos estudios que hablan de antirretrovirales, porque vemos que es un virus muy similar al VIH, y hay algunos estudios realizados en pacientes con sibubudina, lamivudina y los inhibidores de integrasa, que es raltegravir. Estos estudios se han hecho más en el adulto, realmente en pediatría no hay ninguna indicación para tratamiento, y se ha visto que realmente los estudios son útiles o se ha mostrado una disminución en la replicación viral in vitro, pero en el momento de hacer la aplicación in vivo no se ha demostrado una real reducción de la carga proviral, por lo cual el uso de antirretrovirales tampoco tiene una indicación clara en esta infección, dejándonos realmente como único método de tratamiento siendo la prevención. Entonces, realmente es un componente importante, es una infección que vemos que para pues nuestra cercanía al Pacífico hace que podamos estar frecuentemente frente a estos pacientes, pero no pensamos en esta infección y realmente es importante conocerla, buscarla y evaluar esas manifestaciones clínicas principales que vemos en la infancia, pues para poder encontrarla y poder hacer como un seguimiento de estos pacientes, lograr prevenir también en un futuro que este paciente infecte a sus hijos por forma pues vertical. Entonces, la prevención pues va a ser realmente el componente más importante. Vamos a ver que en Colombia, por el antecedente del HTLV más en la región pacífica, y esto va a reflejar pues la necesidad de sospechar y detectar esta infección, especialmente en esas poblaciones que manejamos de zona pacífico, sea acá, sea en Antioquia, sea en Chocó, tener en cuenta esta como una posible causa de inmunosupresión en el paciente que estamos sospechándole infecciones oportunistas.
Generar acciones de prevención que nos promuevan el reconocimiento de la enfermedad, realmente reconocerla, conocerla y buscarla, porque no es una infección de notificación obligatoria, no es una infección que se le haga un tamizaje activo. Entonces es muy importante pues que nosotros como médicos también estemos sensibilizados a esta infección. Y el virus, vamos a ver que por la transmisión entre madre a hijo, siendo esta una transmisión muy importante para la población pediátrica, pues sí se busca tener o aplicar de alguna forma a nivel nacional o mínimamente en estas zonas de mayor riesgo un tamizaje a la materna, pues sería lo ideal para poder prevenir pues la transmisión por medio de la lactancia. Y pues muy importante, que es una causa importante de inmunosupresión y se debe realizar de alguna forma algún protocolo en las instituciones para búsqueda activa de esta infección en esos pacientes que estamos sospechando una posible inmunosupresión. Entonces, realmente dejarlos con el mensaje que más allá del VIH también debemos hacer una búsqueda activa de HTLV. No sé si hay alguna pregunta, realmente pues es un tema que no conocemos mucho, pero me ha llamado mucho la atención que sí hemos encontrado casos, es más frecuentemente se hace una búsqueda de la infección y lo importante es que todos estemos conociendo, pues conozcamos estos hallazgos y la busquemos activamente. Muchas gracias, doctora Íngara. Muy buena tu presentación. Gracias a todos los colegas. Es un gusto tener a grandes. Es bastante conocedor del tema a nivel mundial. La doctora Mirna, bienvenida y muchas gracias por acompañarnos. Emma, desde Argentina también. Y el resto de los colegas en Colombia, gracias por conectarse. Doctor Gotuso. ¿Qué tal? Buenas tardes, Juan Pablo. Muchas gracias y muchas gracias, Ingara, por tu bonita presentación, un buen trabajo, y me alegra por varias razones. La primera de ellas es porque ustedes son la mayoría pediatras y le han puesto énfasis a una condición que muchas veces la mayoría de impactos ocurren en los adultos y todavía no hay un importante interés. Yo creo que mucha gente lo está mirando y todo lo que tienen ustedes en la costa pacífica es muy importante. La segunda situación que es notable es que los niños desarrollan lesiones pulmonares severas, como ustedes lo están demostrando, y en muchos países tienen digamos, tuberculosis, pero ustedes están demostrando que aspergilosis es una contaminación probablemente frecuente por el ambiente donde están esas personas, pero lo que está detrás es un daño pulmonar severo. Y cuando tú miras lo que se ha hecho en Australia, los indígenas australianos fallecen jóvenes porque tienen muchos de ellos lesiones pulmonares que le ponen condiciones graves. Así que yo creo que este mensaje de ustedes es muy valioso de sospechar, y a mí me alegró mucho cuando Juan Pablo me presentó los primeros casos, la acuosidad. Yo solamente quisiera enfatizar tres cosas. Cuando ustedes diagnostiquen un caso, vayan a ver a la familia, porque este niño tiene una mamá y probablemente tenga un hermano o un papá ya infectado. O sea, esto corresponde a un estudio familiar. Y ahí se van a dar cuenta que alguien murió de estrongiloidiasis, otro murió de tuberculosis, otro tuvo un cáncer de cuello uterino. O sea, hay que mirar eso. La segunda cosa es que el daño pulmonar es una cosa nueva. Se ha reconocido muchos años. Nosotros estamos revisando los casos de adultos que tienen bronquiectasias y que tienen fibrosis pulmonar. La tercera cosa es que los chicos que desarrollan dermatitis infectiva tienen pronósticos malos para desarrollar paraparesia espástica en el futuro. Y es bueno que ustedes vean si tienen, muchos de estos chiquitos tienen hiperreflexia, ya tienen algunos signos muy tempranos de infección, pero ellos son los que desarrollan más paraparesia en el futuro. Y en cuanto a la lactancia, nosotros hicimos un estudio que fue publicado hace años en el boletín de OPS. Cuando tú no das de lactar, la transmisión es casi cero. Cuando das de lactar menos de 6 meses, la transmisión es
alrededor de 2 a 4%. Cuando das de 6 a 12 meses es como 20% y más de 12 meses es como 40, 50%. Concepto importante porque en algunos sitios es muy difícil suspender la lactancia. Ya como ha pasado con HIV en muchos sitios, que tú tenías que sacrificar algo, porque si no esos niños se morían de marasmo, de kwashiorkor en el primer año. Entonces, si alguna vez hay que tomar una decisión, uno debería darle lactancia pura por 6 meses como máximo, y después cambiar y dar solamente lactancia artificial y comidas normales como hacen ahora los pediatras a los 6 meses, que sería el menos problema que hubiera dentro de ver, porque estas personas no tienen refrigeradora, no tienen agua y desagüe. Esta es una enfermedad bien asociada a pobreza. Ahora, es bien importante también que hay otras zonas aparte del Pacífico. Yo pensé que todo era el Pacífico, pero en Valledupar hay un colega de ustedes que está trabajando intensamente en eso y tienen sorprendentemente personas que no son de origen africano, sino son de población colombiana antigua. Y ahí está, también en Valledupar están teniendo. Así que estos serían mis comentarios y yo agradezco que hayan invitado a Mirna y a Erna Moyano de Argentina, que tienen también otra mirada que me parece importante. De todas maneras, yo solamente quiero felicitarlos, enfatizar que ojalá que sigan trabajando por esta enfermedad tan desatendida, que no está en la lista de enfermedades desatendidas. Así que muchas gracias y sigamos en eso. Gracias, Juan Pablo, y gracias, Ingara. Gracias. Muchas gracias, doctor Gotuso, por sus excelentes intervenciones, como siempre. Muy amable por acompañarnos. La doctora Mirna, Emma, desde Argentina. Un saludo desde Buenos Aires. Un abrazo, Eduardo, tanto tiempo. Espero que se encuentren todos bien con esta pandemia, sobre todo, ¿no? Y bueno, gracias por la presentación, que la verdad que en Colombia es importante que también se usan para las estrategias de medidas y visibilización de este virus. Gracias, doctora Mirna. La doctora Mirna había realizado una pregunta a través del chat, en donde ella pregunta, ¿están vacunando a personas contra la COVID-19 que tengan HTLV1? Ayer apenas llegaron las primeras dosis de vacunas de Pfizer a Colombia. Estamos bastante lentos como país para una inmunización a los colombianos. No sé, el doctor Gotuso, en Perú, con respecto a esta pregunta. Hay dos preguntas en la pregunta de Mirna. Uno, si los pacientes con HTLV1 hacen formas más severas o no de COVID, porque se supone que tiene algún grado de inmunodeficiencia. Y la segunda pregunta sería vacunar. Yo creo que cualquier persona debe ser vacunada. O sea, la vacuna casi no tiene, digamos, contraindicaciones. Cualquiera de las vacunas que hay, excepto personas que tengan una alergia grave, etcétera. Pero yo diría que no hay una contraindicación y al contrario, cualquier población que tenga inmunodeficiencia yo lo vacunaría sí o sí. Desde los chicos con Down a los pacientes con HIV, los pacientes que están con corticoides, etcétera. Así que yo diría que no hay una contraindicación y no tenemos todavía, estamos estudiando una información en una población que ha hecho COVID y queremos ver si los que tenían HTLV1 eran más enfermos o no. Está en fase de estudio, eso recién lo estamos haciendo. Pero no hay una contraindicación. Nosotros todavía recién tenemos solamente 100.000 vacunados en el Perú, mientras que en Argentina ya hay mucho más. Gracias, doctor. Sí, acá hay una gran controversia y no terminan de tomar esta medida de vacunar a pacientes con VIH o con HTLV. Solamente ahora cambiaron a precaución, estaba contraindicado. Nosotros estamos con la vacuna Gamaleya, por ahora la Sputnik V, la de Gamaleya, y ahora cambiaron para las poblaciones que están muy expuestas a COVID, pero no para todos los inmunosuprimidos o inmunocomprometidos o con enfermedades autoinmunes. Creo que es muy importante que se incluyan, ¿no?
Sí, totalmente de acuerdo. ¿Alguna otra apreciación de los colegas que se encuentran fuera de Colombia, los colegas de Colombia? Todos bienvenidos. Bueno, no hay ninguna pregunta, ningún comentario. Muchísimas gracias a todos por conectarse. Muchas gracias. Emma Moyano, me gustaría conocer, porfa, tú que estás en Argentina, que nos comentaras la experiencia de HTLV1, y muchas gracias por conectarse, Emma. Hola, ¿cómo están? Mira, yo estaba pensando que si que a mis hermanos y a mí nos hubieran hecho los exámenes cuando éramos pequeños, quizás no llegaríamos a hacer ninguna de las enfermedades, o por ahí sí, pero bueno, es todo un tema. Yo tengo 2 hermanos que fallecieron por ATL, así que nada, eso. Gracias, Emma, muchísimas gracias por tu valiosa información. Sí, es importante la tamización, idealmente hacerla prenatal, como se realizan en Japón, en las zonas de alta prevalencia de HTLV1. Y ese es uno de mis trabajos, ahorita que estoy haciendo el doctorado en salud. Ese es uno de mis objetivos. Me estoy metiendo por la parte de estudios económicos en salud con el objetivo de demostrar el costo-beneficio que tiene la realización de tamizaje prenatal en zonas de alto riesgo de Colombia. Entonces ahí le estoy dando al doctorado y vamos a sacar este proyecto adelante. Esto es muy importante, este trabajo, que me gustaría tenerlo después, ¿no? Que nos lo haga llegar. Y otro tema también importante es los bancos de leche materna. Acá nosotros tenemos 3 bancos de leche materna y tenemos mucha población proveniente de zonas de Perú, ¿no? Y solo en uno de estos, en el sur, se tamiza para el Sí, señora, tiene toda la razón, doctora Mira. Tiene toda la razón con los bancos. Bueno, muchísimas gracias a todos por conectarse. Esta exposición y las intervenciones de todos ustedes quedarán guardadas en mi canal de YouTube. Los invito a suscribirse. Es Infecto Juanpa. Y ahí también encontrarán otros temas de enfermedades infecciosas en pediatría. Cordialmente invitados y muchas gracias de todo corazón por haberse conectado y habernos acompañado en esta revisión de tema. Gracias, doctor Gotuso. Muchas gracias por la invitación, gracias y un gusto de saber de todos ustedes. Solamente a cuidarse y a seguir trabajando para controlar la pandemia. Mientras tanto hay que seguir cuidando a los pacientes. Gracias. Muchas gracias a todos los argentinos por conectarse. Gracias, colegas. Muchas gracias, doctor. Igualmente, muchas gracias, felicitaciones. Gracias, profe Villarreal. Hasta pronto. Gracias. Gracias, Mirna. Nos vemos.